Sí. Y el equipo, la gente ya lleva experiencia, ¿no? Sí. En calidad de amiga, compañera de trabajo. Ay, por favor, no me fastidies con el sonido. Si quieres agua de la botella directamente porque vasos no tenemos, y no, pues agua seca. Está ahí. Ahora sí. Hola. Vale. Así que estaré. Buen día, buenos días a todas las personas asistentes. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí. Vale, perfecto, gracias. Porque, vale. Vale, tranquiles. Bueno, pues, si voleu, empezamos ya, ¿queréis? O esperamos un par de minutos? Esperem, son les 10, esperem un parell de minutets, esperamos un par de minutos, ¿vale? Para que se incorpore alguna persona más, si os parece bien, y enseguida empezamos, ¿vale? La sesión se va a grabar, la vamos a grabar para que también tengáis todo el mundo acceso a ello. Bueno, pues gracias por asistir, ¿vale? Mi nombre y el de mis compañeras. Ahora nos presentaremos. Muy bien.
Vale, pues si queréis, vamos a empezar ya. ¿Dónde nos ponemos? Pues Mira, yo me quedo aquí debajo. ponte tú aquí si quieres, Marcela. Lo primero que vamos a hacer, bueno, buenos días a todas. Gracias por la asistencia. Lo primero que vamos a hacer va a ser, bueno, una pequeña presentación por parte de la profesora Marcela Jabaz, que es experta en cuestiones de género, en temas de género, que es compañera y amiga, profesora del Departamento de Sociología también, doctora en Sociología y experta también en métodos y técnicas y brecha salarial, bueno, es muchísimas cosas. Y alguna cosa más que hoy mismo será, pero que todavía no podemos decirlo. Bueno, damos paso a Marcela y con todas vosotras y vosotros. ¿Qué tal? Como aquí hay distancia, voy a quitarme la mascarilla, voy a daros, bueno, unas palabritas simplemente por la alegría de poder estar aquí compartiendo con el equipo investigador, organizador de estas jornadas. No es habitual que un equipo investigador realice jornadas y es una práctica muy interesante porque permite ese feedback tan necesario entre, digamos, el avance en el conocimiento sobre una determinada temática y el intercambio en ese mismo momento. Es un poco, continúa con la filosofía de una producción de conocimiento basada en la co-creación de conocimiento. Creo que esta jornada es muy importante. La vais a disfrutar, me alegro muchísimo de la realización, es una jornada muy importante, como os decía, por el tema, bueno, el tema de las masculinidades, que algunos dicen nuevas masculinidades, otros prefieren hablar de otras masculinidades o de hombres por la igualdad. Bueno, tiene el propio concepto, tiene muchas variaciones, podríamos decir, porque lo importante es que es un concepto en construcción, lo importante es que hay movimiento social y por lo tanto se van resquebrajando lo heteronormativo, digamos, también desde el campo académico, desde el campo intelectual, es una cuestión fundamental para producir transformaciones. Lo personal es político y esto es una consigna que también se aplica al campo de las masculinidades, ¿no? Reflexionar desde este lugar. Y bueno, simplemente me han invitado como amiga aquí a daros unas palabras y por lo tanto simplemente dicen que se ha cortado. Bueno, no lo sé, aquí tenemos, parece buena, vale. Puede haber problemas. Esto es el tema del directo. Siempre hay problemas con el directo. Vale. A ver, Martín, Concepción Martín, a ver si lo puedes solucionar. Bien. Pues nada, simplemente quería saludaros y desearos una jornada de reflexión estupenda, que estoy segura que así va a ser. Así que sin más, bueno, lo dejo a Juan para que presente al equipo investigador. Bueno, sí, los problemas técnicos es lo que tiene, que me quito yo también la mascarilla. ¡Ay, qué liberación! Bueno, buenos días a todas de nuevo. Vamos a grabar de todas formas las conferencias, las charlas, las distintas acciones que vamos a hacer. Pero antes de empezar,
con ellas, quería agradecer a las compañeras que han conformado el equipo, ¿no? El proyecto empezó en el 2019. Hemos tenido una pandemia de por medio y lo cierto es que es un lujo y un placer, y no me cansaré de decirlo, de repetirlo, poder haber hecho este camino con mis dos compañeras, Erika Massanet y María Eugenia González, porque sin ellas seguramente el proyecto no hubiera sido en absoluto igual, ¿no? Yo creo que hubiera sido bastante diferente. Entonces, bueno, sin más preámbulos, yo quería decir esto y os comento un poco qué es lo que vamos a hacer hoy, ¿vale? En la sesión de hoy vamos a tener como cuatro espacios. El primer espacio es el que va a venir a continuación, que es una charla, una conferencia del profesor Lluís Ballester Brague, que es de la Universidad de les Illes Balears. Él es sociólogo y es profesor sobre todo creo que imparte en la asignatura de Sociología de la Educación, y es experto en temas de pornografía y socialización. Entonces nos va a hablar sobre la pornografia como agent de socialització paradoxal, desconexió empática, adolescents y jóvenes. Después vamos a presentar nosotras algunos resultados, no todos, porque estamos todavía en esa fase de elaboración de los resultados, análisis, etcétera. Y vamos a presentar un poco los resultados iniciales del proyecto que se denominó Construint Hòmens, Joves Valencians i la representació de les seues masculinitats. Posteriormente tendremos una charla o un debate con los profesores, con la profesora María José Sánchez y Francisco Javier Cano, que son profesores de la casa también, bueno, de la universidad. María José es de la Facultad de Pedagogía y Francisco Javier Cano es profesor de aquí de Sociología también, de Sociología de la Educación, pero al mismo tiempo son profesores. Ella es orientadora en el CIF de Ciudad de l'Aprenent, de Valencia, y Francisco Javier es profesor catedrático de instituto del Jordi de Sant Jordi, también de Valencia, además de ser profesorado asociado de la Universidad de Valencia. Y van a hablar sobre la cuestión de la educación y el género, educació i gènere orientant en masculinitats cap a la igualtat. Y por último, pero no por menos importante, lo hemos puesto en ese lugar porque se va a conectar desde Chile, ya veremos, y claro, son 7 u 8 horas de diferencia, entonces no queríamos que tuviera que levantarse muy de madrugada, ¿vale? Entonces hablará el profesor Claudio Duarte, que es profesor de la Universidad de Chile, es sociólogo también, y es experto en temas de juventud. Entonces va a hablar sobre resistir el patriarcado, desafíos de las masculinidades. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle paso al profesor Lluís Ballester Brague. Lluís, ¿estás? Sí, estoy. Se me oye bien. Se reverbera un poco la voz. Sí, a ver si conseguimos que vaya mejorando, ¿qué tal? ¿Que apague el micrófono? ¿Yo? Vale, voy a apagar yo el micrófono mío y así puedes hablar tú tranquilamente, ¿vale? Sí, sé que se oye eco. Gracias, Arantxa. Se escucha fatal, ya lo sé. Sí, estamos en ello. A ver, ahora tendría que compartirla. Vale. Bueno, antes de nada, muchas gracias por la invitación, gracias por la Juan Rodríguez de la Valencia, porque no se oye bien, decís. A ver, me sale mal. ¿Qué tal ahora? ¿Se oye? ¿No se oye bien? A ver si consigo, un segundo.
¿Qué tal? ¿Se oye? ¿Qué tal? ¿Se oye? Vale, vale. Salgo y vuelvo a entrar. Bueno, disculpad, estos son los problemas del directo. Mientras tanto, vamos a hacer unos pequeños entremeses, cantamos, sacamos los pompones. Es lo que tiene el Blackboard y las nuevas tecnologías. ¿Se me oye ahora mejor? Ahora perfecto, muy bien. Me desconecto Vale. del micro y ya puedes ir hablando. Perfecto, Vale, gracias. perfecto. Bueno, Y muy sobre bien. todo, Estaba diciendo que muchas gracias por la invitación. Gracias porque además es un tema que nos interesa especialmente y que llevamos unos años investigando tanto desde la universidad como desde la red Jóvenes e Inclusión que montamos en el año 2012 entre 5 universidades y inicialmente 7 organizaciones de la sociedad civil que trabajan directamente con jóvenes. Como os decía, es un tema que hemos estado investigando porque con la aparición de algunas distorsiones, especialmente con la reaparición de actitudes fuertemente machistas, todas estas organizaciones nos planteamos estudiar qué pasaba y consultar a los jóvenes en grupos de discusión en diversos sitios del Estado para saber por dónde en qué debíamos centrar nuestras investigaciones, y uno de los temas que fue claramente destacado fue el de la pornografía, como un elemento nuevo que había aparecido, digamos, en todos los móviles, por lo tanto, en la intimidad de los procesos personales de los jóvenes, de los adolescentes. Como sabemos, en los procesos de socialización, la adolescencia es un momento clave porque es un momento de transición, de crisis, de cambios, de experiencia de la dificultad, de experiencia de la reorganización de muchos de los, digamos, de los patrones de relación. En ese contexto, a lo largo de esos años de la adolescencia, la identidad y la construcción de la nueva identidad, en ese conjunto muy amplio de diversas influencias, se va a construir como el elemento clave de ese proceso de cambio, y la maduración psicosexual es el elemento probablemente central de la construcción a esas edades, de la construcción de la identidad, o uno de los centrales, si queréis. Por lo tanto, si hablamos de masculinidades o hablamos de la construcción del género, también a esas edades debemos prestarles una atención especial porque, como decimos, son absolutamente claves. En la investigación internacional nos encontramos con que hay un cierto consenso en relación al impacto que la pornografía ha jugado y está jugando en la conformación de las actitudes sexuales de los adolescentes. Por lo tanto, en ese proceso de maduración psicosexual, en ese proceso de construcción de la identidad también de género. Por lo tanto, nos parecía muy relevante. Este estudio que os estoy citando es de 2016. Luego os referiré a algunos estudios, revisiones sistemáticas muy recientes que nosotros acabamos de publicar y que siguen confirmando estas conclusiones. Ya en el 2015 habíamos hecho una investigación con universitarios y universitarias y hemos seguido trabajando desde la perspectiva de la investigación una vez que teníamos claro más o menos el enfoque del estudio, muy coincidente con el de estos compañeros. Como os decía, en la última revisión, que luego veremos a lo mejor con un poquito más detalle al ver la publicación, revisamos 114 informes, revisamos 500, pero nos quedamos con 114 informes que directamente nos aportaban investigaciones relevantes o debates internacionales sobre el papel de la pornografía, y buena parte de lo que hoy os voy a presentar tiene que ver con esta revisión y con las investigaciones realizadas en estos últimos años. ¿Se vuelve a oír mal? ¡Qué tortura! A ver si se consigue. ¿Qué tal?
Bueno, como os decía, el consenso internacional más o menos ha identificado como 3 etapas en las cuales la nueva pornografía tiene como una conciencia que se va constituyendo cada vez de manera más sólida. En el 2008-2009 hay una serie de artículos y de investigaciones que lo que están haciendo es darse cuenta de que está produciéndose un cambio en el acceso a la pornografía, en la cultura de pantalla, por la distribución, digamos, y el acceso internacional a las tecnologías de 4ª generación. Ahí hay una cantidad importante de investigaciones. En el 2010-2015, las primeras investigaciones importantes sobre impactos de la nueva pornografía, y en el 2016-2020 ya muy coincidentes con el planteamiento que estamos desarrollando en este momento y que os voy a presentar, que es la confirmación internacional de los efectos de la nueva pornografía. Efectos algunos positivos, que se destacan como positivos, habrá que ver luego, y efectos después claramente negativos. Vale, salgo y... ¿Qué tal? ¿Se me oye un poco mejor? Vale, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como os decía, estamos realizando esa investigación entonces, teniendo presente que la adolescencia es un periodo muy largo y que en cualquier caso básicamente tiene que ver con las 2 etapas iniciales que en esta pantalla estáis viendo. La de la preadolescencia antes de los 12 años, la plena adolescencia entre los 12 y los 18 y los impactos que tiene a partir de los 18 si se han producido determinadas adaptaciones a lo que ofrece la cultura de pantallas y especialmente a lo que ofrece la pornografía. Nosotros utilizamos una analogía que nos parece que tiene algún interés, que es comparar la pornografía con el consumo de alcohol. El consumo de alcohol a nadie se le ocurriría antes de los 12 años, por supuesto. En la adolescencia tampoco, de hecho está ilegalizado ese consumo, y después de los 18, si se ha constituido ese hábito con el incremento de la capacidad de consumo, pues lo que hace es multiplicarse los efectos. Bueno, pues lo mismo estamos estudiando en relación a la pornografía. De los 12 a los 18, en cualquier caso, es cuando se constituyen básicamente los hábitos de consumo que después o se amplificarán o se moderarán. Pero ese será el momento en el que se va a producir la consolidación de esos hábitos, pero además un elemento clave que después veréis y en nuestras investigaciones hemos podido comprobar bastante bien, como es el de la desconexión empática. Luego lo explicamos como un mecanismo que en la socialización se va constituyendo y que tiene que ver con cómo gestionamos la empatía y la relación con los otros. Vale. Alguien podría decir, bueno, tampoco es tan importante la socialización en relación a la sexualidad. Bueno, puede ser, y hay gente con la que hemos discutido que nos plantea estas cuestiones, porque la sexualidad es algo muy íntimo y algo que tiene poco que ver con las influencias externas. A mí no me influyeron nunca los profesores, el profesorado, nunca me influyeron mis padres especialmente. Bueno, esa fantasía puede instituirse, pero tenemos bastante claro en la revisión de investigaciones que en la adolescencia se constituye los modelos de género, la autorregulación emocional, la valoración de los afectos, la posibilidad de ponerle palabras a las emociones, que estos son los afectos, el deseo, el placer, lo que es importante y no lo es, por lo tanto también los valores, el respeto por los otros y por uno mismo, la autoaceptación, por lo tanto muchas cosas que van a ser absolutamente claves en el proceso de socialización, en la construcción de la identidad psicosexual. Y en cualquier caso, nosotros utilizamos aquí la metáfora que usaba también Foucault, que decía aquella metáfora tan poética de que un pez no sabe que está viviendo en el agua porque como nunca ha conocido ninguna otra cosa, la adaptación es tan perfecta que es imposible que sea
que tome distancia con lo que le está pasando. Bueno, un poco nos está pasando lo mismo con la proliferación de las pantallas, de la hipersexualización en las pantallas y del porno como algo omnipresente. No somos conscientes de los impactos que produce, estamos metidos en ese contexto, en ese medio acuático del que nos cuesta tomar distancia, y en todo caso lo que generamos son discursos autojustificadores de por qué vemos eso, o por qué nos gusta, por ejemplo, observar la violencia, especialmente contra las mujeres, en el contexto del porno. Por lo tanto, como no se percibe como una amenaza, como no tomamos distancia crítica, es muy difícil que se active la conducta, se active la precaución ante, o por lo menos el pensamiento crítico ante lo que estamos viendo en las pantallas. Pero en cualquier caso hay buenas noticias porque sabemos que eso, digamos, los impactos más importantes se producen en un porcentaje de la población adolescente y joven relativamente reducido. Luego lo veremos, ya importante pero reducido. Estas son las dos investigaciones de divulgación no publicadas en inglés, en las cuales primero en el de nueva pornografía presentamos los primeros estudios con una muestra en el conjunto del Estado, y en el segundo la revisión internacional, el segundo es de 2020, la revisión internacional sobre pornografía y educación afectivo-sexual, y también las investigaciones con universitarios más recientes, las investigaciones ya experimentales. Vale. ¿Qué es esa nueva pornografía? ¿Por qué hay un cambio? Si siempre ha habido pornografía. No, siempre no ha habido pornografía. Hay cambios que son muy importantes. Es cierto que hay durante mucho tiempo y sigue habiendo una representación artística o no artística del cuerpo humano y de las relaciones sexuales, pero digamos que tiene un alcance muy limitado, y aunque también tenía un interés en provocar en muchas ocasiones, o en la mayoría, pues en cualquier caso tiene un impacto limitado. Se amplía ese impacto y se constituye como empresa capitalista la producción de la pornografía, básicamente a ver qué tal, básicamente a partir de los años 50-60, cuando aparecen revistas como Playboy o como Private, muchísimo más, de manera más impactante Private, porque en el año 65 empieza a mostrar ya de manera clarísima penetraciones vaginales, penetraciones anales, de todo tipo de variantes sexuales. Y en ese momento la industria capitalista, digamos que se hace cargo de lo que hasta ese momento se producía de manera artesanal, y tanto en libros como en pintura o en escultura se distribuía por canales relativamente limitados. Bueno, continúa y se amplifica en los años 70 con la presentación ya de la pornografía en canales comerciales abiertos, con la famosa película Garganta Profunda o Emmanuel o muchas otras películas que son de ese año y de esos años. Sí, la apropiación capitalista y el desarrollo de la gran industria, y digamos que en el 2007-2008 es cuando eso produce un boom espectacular, y la pornografía forma parte de las grandes industrias mundiales digamos, con márgenes de beneficio espectaculares. Por lo tanto, competencia por lo que se muestra, por escalada de oferta para mostrar cada vez situaciones más bestias o que nadie ha podido mostrar hasta el momento. Por lo tanto, la nueva pornografía sería esa escalada que se produce en la cuarta etapa de la que estamos hablando. Hay una quinta etapa que está entrando ahora, que es la de las tecnologías de quinta generación, con el incremento de la interactividad y algunos otros aspectos que son verdaderamente digamos, preocupantes, especialmente preocupantes en la adolescencia y la juventud, pero yo creo que a todas las edades, como después también podremos ver un poquito. ¿Qué es la nueva pornografía, por lo tanto? Calidad de imagen, asequible, accesible, sin límites para mostrar cualquier cosa, anónima, conectada a la prostitución. Sí, es una industria capitalista, por lo tanto se intenta aprovechar al máximo, sacarle el máximo de beneficio
Por eso, a partir del 2008, 9, 10 se producen procesos de desaparición de la pornografía, perdón, de la prostitución de las calles y el proceso de ocultación, porque se está captando prostituidores, puteros o clientes, como le queráis llamar. Yo creo que prostituidores está bien, en el contexto de la pornografía, con anuncios muy claros y con una educación hacia prostitución que solo la pornografía ha sabido hacer hasta el momento de manera tan bestia y tan espectacular. Inversiones y grandes beneficios, estructuras empresariales claramente ocultas, prácticamente nadie sabe, solo hay una gran empresa en la que se están cebando todos los pleitos, que es Pornhub, pero las otras grandes empresas tienen estructuras ocultas y hay fondos financieros internacionales que las están financiando porque necesitan súper grandes inversiones de tecnología para poder hacer lo que están haciendo, de distribución en todo el mundo, alta velocidad, alta calidad. Bueno, etcétera. Hay procesos de escalada de la violencia, etcétera, conexión con otras cosas. Una de las conexiones que permite el 5G es la presencia de videojuegos o de otras tecnologías como los deepfake. ¿Vale? ¿Alguna cosa más para caracterizarla? Este sería el esquema con el que trabajamos. Cambian las tecnologías, por lo tanto, cambia el acceso a la pornografía y aparecen los grandes consumidores. Cambia la construcción, el proceso de construcción del imaginario sexual, de la identidad sexual, de la identidad de género, a partir de la introducción de la tecnología de pantallas y del consumo de pornografía. Claramente cambian percepciones, actitudes, relaciones, conductas. Y además la aparición de prácticas de riesgo y algunas otras cosas de la vinculación con prostitución que os estaba diciendo. Este esquema es el que nos permite resumir las conexiones básicas que se producen entre todos estos procesos que se han ido desarrollando en estos últimos años, en estos últimos 15 años, si queréis, como máximo, ¿no? Móviles siempre presentes, tecnologías de cuarta generación, acceso a la pornografía aparentemente gratuita, cambios importantes en el imaginario sexual y en los procesos de socialización básicos y cambios casualmente en la prostitución, en la manera de organizarla, de presentarla, de desarrollarla, etc. Vale. Para caracterizar, cuando yo voy a hacer sesiones en los institutos o en las universidades, todo el mundo me dice, pero si yo no pago, ¿de qué hablas? De una industria capitalista. Sí, la mayoría no paga, claro, tampoco pagas en Facebook y sin embargo el hombre aquel que creó Facebook es una de las grandes fortunas internacionales. ¿Cómo lo ha hecho? Pues por la publicidad, por las filmaciones pornográficas que sí son de pago, por la conexión con la prostitución. ¿Qué tal? Vuelvo. Vale, perfecto. Se ve que de tanto en tanto se va desconectando. Por eso también tiene sentido que tengáis las transparencias para irlo siguiendo, aunque yo no os lo explique. El segundo proceso brutal es cómo crece y por qué es un negocio capitalista, digamos, muy buscado por los grandes inversores sin escrúpulos. Los grandes inversores capitalistas, porque fijaros, este ejemplo de cuánto se tarda en conseguir 50 millones de usuarios, por tanto de consumidores de tu producto, pues el vuelo en avión 68 años, Twitter 2 años, Pornhub en 19 días tenía 50 millones de consumidores. De eso hablamos, de ese tipo de negocio bestial. O en un estudio del año 2017 en Estados Unidos, 8.000 millones de dólares de lo que se paga, no de lo que no se paga, que más de 24 millones de páginas web exclusivamente dedicadas en Estados Unidos a la pornografía, 8.000 millones de dólares. Estamos hablando de una industria montada para tener impacto sobre la socialización de los jóvenes, especialmente de los jóvenes, brutal. En ningún otro tema se ha hecho un esfuerzo tan bestial, si queréis, en alguna de las grandes guerras mundiales, pero nada más. Es decir, la movilización de recursos ni siquiera en la pandemia ha tenido inversiones tan astronómicas como la que tuvo en esos pocos años y sigue teniendo la pornografía en el mundo. Esto es bestial. Se habla poco de esto, pero eso significa muchas cosas.
que tenemos poco tiempo para hacerlo, para hablarlo, pero vamos a ver si algunas cosas sí las podemos plantear. Se muestran prácticas sexuales de todo tipo. Yo siempre cuento que hace 6 años nos inscribimos en Madrid, en la Policía Nacional, para poder hacer análisis en la Deep Web, en la web oculta, sobre pornografía infantil, sobre explotación sexual de la imagen de niños y niñas y adolescentes. Y en ese momento aquello era absolutamente difícil de conseguir. Bueno, 5 años después nos encontramos que lo que solo veíamos en la Deep Web se estaba viendo en canales comerciales abiertos. Ese es el cambio y la escalada de oferta que se está produciendo y que es bestial. No nos damos cuenta de lo que está pasando, porque está pasando tan rápido que somos como el pez en el agua, que no tiene capacidad crítica para poder tomar distancia y darse cuenta de que esto está pasando. Y cosas como estas, por ejemplo, Barley, 18 años, es como un eufemismo para hablar de que aquí son menores de edad. Una de las empresas de porno internacional distribuye 215.000 vídeos de esta situación, o de Zorra, 25.000 vídeos. ¿Sabéis lo que significa mantener 25.000 vídeos en distribución constante en todo el mundo en streaming? Bueno, pues eso es de lo que estamos hablando, de grandes inversiones capitalistas que en este momento no tienen ningún problema en hablar, por ejemplo, de humillación. Humillación son vídeos que hablan de violencia extrema. No es el bucaque, no es una mujer entre 5 hombres o 6 o 8 que están eyaculando sobre ella o meándole encima. Eso es el bucaque. No, es humillación extrema y eso es violencia bastante abierta. Una de las empresas, 24.000 vídeos en distribución. El resto de términos, pues os los podéis imaginar, muy racializados, coreanas, mexicanas, etcétera, marroquíes, japonesas, porque han vuelto términos que, digamos, desde el punto de vista de la comunicación estándar, serían imposibles de utilizar. Bueno, pues efectivamente, de eso se trata. Cuarto cambio, está pasando todo a los móviles para darle la sensación de intimidad a estas personas. Ese proceso es absolutamente clave, porque confirma la sensación de que es algo que solo tú sabes, que solo tiene relación contigo. Por eso el porno se ve solo, claro, y está vinculada a una sexualidad masturbatoria, aunque tenga después otros impactos, como también iremos viendo. Y el quinto cambio, que es el cambio que nos sorprende y que estamos empezando a investigar, es el que tiene que ver con la introducción de las tecnologías de quinta generación, que aumentan la interactividad y distribuyen, por ejemplo, videojuegos. En España se consiguió, el movimiento feminista consiguió neutralizar su distribución comercial, pero cualquiera que sepa un poquito sabe que se puede jugar, por ejemplo, con este videojuego, que a lo que invita es a violar mujeres, y además recomienda que sean asesinadas al final, porque si no puede haber otros problemas. Ya veis, esto puede no tener ningún impacto. Esto es cierto que sí que es ficción. Muy bien, muy bien. Luego hablaremos de si es ficción o no es ficción. O cambios como la tecnología, la extensión de las tecnologías de deepfake, que son esas tecnologías que desarrolló Hollywood para, cuando se le moría a un actor, poder acabar las películas con las expresiones faciales de ese actor. Bueno, en este momento se está utilizando para agredir mujeres relevantes que están en el mundo de la política o en el mundo intelectual. ¿Qué tal? Vale, pues o, por ejemplo, para hacer porno de venganza en los divorcios, o para hacer porno de acoso con personas cercanas. Bueno, si tenéis interés, también lo vemos, porque la tecnología de 5G ha perfeccionado el uso de estas tecnologías que eran más minoritarias, aunque las tecnologías de cuarta generación ya permitían usarlas. ¿Qué sabemos de la pornografía? Bueno, y del consumo. En el estudio que hicimos con muestra representativa en el conjunto del Estado, sabemos que básicamente la pornografía en este momento es el educador fundamental de la sexualidad de la mayoría de los jóvenes chicos, de
los hombres jóvenes, adolescentes y jóvenes, fundamentalmente porque la educación afectivo-sexual en España, o aparte de algunas experiencias excepcionales, muy buenas, pero excepcionales, básicamente es en Internet o a través de las amistades, que también es Internet, ¿no? Por lo tanto, pornografía, porque si probáis de poner cualquier término sexualmente caracterizado en Internet, veréis que lo que os sale es pornografía. La miran básicamente los hombres, 87% de los hombres jóvenes declaraban verla, menos las mujeres, y además con más frecuencia, y se ve desde muy jóvenes. En el estudio que hicimos en el 2018, que presentamos en el 19, decíamos digamos, con mucha representatividad, porque el estudio tenía una muestra muy amplia y estaba pasando en todas partes en el estado, en Teruel, en La Coruña, en Madrid, en Valencia, en Palma, en los pueblos y en las ciudades. Bueno, pues desde los 7, 8, 9, 10 años, desde tener un móvil en las manos y saber usarlo, la pornografía está al alcance de las manos. Fijaros lo que nos comentaron nuestros compañeros de EU Kids Online, que son los representantes del estudio de Internet en los chicos y chicas en Europa. Bueno, la lleva este observatorio en la Universidad del País Vasco. Acceden a Internet a los 7 y 8 años. En España, por lo tanto, acceden también a la pornografía. Y lo que me comentaron nuestros compañeros de Der Spiegel, periodistas alemanes que vinieron a la playa del Arenal, lo podéis ver aquí muy bien, bueno, estos tiqueteros, esto fue el número de junio del 2019 de la revista Der Spiegel, la más importante en Alemania, como generalista. Fijaros lo que ponen las camisetas de estos tipos que recorren una playa de 7 kilómetros todo el día. ¿Y qué pone esta camiseta? Pues siempre te tienes que correr al final de la mamada. Si un chaval le pregunta a su madre de 9 años, ¿qué es blowjob, mamá? ¿Qué dice esta camiseta? La madre le dirá, bueno, no te importa ahora, hombre, es una cosa de discoteca. El chaval lo llegará a mirar a Internet, probar de buscar blowjob en un buscador, a ver qué os sale. Sale pornografía y no casualmente blanda. ¿Para qué se usa básicamente la pornografía? Para masturbarse. No nos engañemos, pero también para saber cosas sobre sexualidad. Por lo tanto, como orientación sexual, es clave el desarrollo de la educación afectivo-sexual para tener alternativas y poder responder en un contexto, digamos, algo más educativo a las inquietudes y a las necesidades que tienen los adolescentes especialmente. Bueno, y alguna cosa más. ¿Por qué la miran? Bueno, hay varias investigaciones, una muy interesante de una especialista en psiconeurología de Harvard, que es la profesora Jensen, que se dedicó a estudiar esto cuando sus hijos llegaron a ser adolescentes. ¿Vale? Y ella decía, la pornografía tiene 3 poderes. Un poder es la activación, porque en la adolescencia es el principal activador del neuroprocesador dopamina. Satisfacción de necesidades, porque la sexualidad más satisfactoria para los adolescentes es masturbatoria y está vinculada a la pornografía en un porcentaje muy elevado de casos. Y después orientación de conducta, es decir, nadie en este momento puede tener una relación sexual sin haber visto porno. ¿Por qué? Porque se necesita saber cómo funciona esto, cómo se hace, qué puedo hacer, qué puedo no hacer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el poder que tiene en este momento la pornografía es bestial y no tiene ningún contrapoder, porque la educación afectivo-sexual es 0 y con tus padres no puedes hablar, en el contexto educativo no puedes hablar y no te atreves a hablar. Y hay muy pocos otros contextos de seguridad en los que puedas hablar o sencillamente encontrar materiales alternativos y tan expresivos y tan cautivadores como los que te ofrece o los que les ofrece la pornografía. Además, hay algunas otras cosas, como por ejemplo el miedo a perderse alguna cosa, que es algo que activa digamos, casi la adicción, o la aprobación social, lo que os decía, no te atreves a tener una relación sin haber visto 1000 veces cómo son las relaciones, etcétera, etcétera.
¿Cómo se mira la pornografía? Solo con amigos, muy poco con amigos, porque está vinculada a la masturbación o a tus desconocimientos más profundos que no quieres aceptar en grupo, para no poner en duda tu propia identidad, tus conocimientos, lo que tú sabes y no sabes, por lo tanto solo, y es muy difícil modular lo que se está viendo, introducir elementos críticos, porque como lo ves solo, no tienes capacidad como sí tenemos cuando vemos cine por primera vez con violencia, que siempre tendremos algún adulto al lado que nos ayuda a entender qué estamos viendo. Bueno, por lo tanto, la pornografía tiene otro elemento negativo, que es cómo se ve y con qué está vinculada. Algunos de los efectos, vamos a entrar en qué impactos, en qué pasa. Bueno, pues aumentan, por ejemplo, las prácticas de riesgo, y luego veremos qué prácticas de riesgo, pero sí, aumentan, y aumentan en la autodeclaración, y aumentan además en los datos epidemiológicos. Por ejemplo, están aumentando las enfermedades o las infecciones, de transmisión sexual. ¿Por qué están aumentando? Porque se deja de usar el preservativo. ¿Por qué se deja de usar el preservativo? Porque en el porno no existe el preservativo. Prácticamente es residual el uso de preservativos. Por lo tanto, hay una educación en las relaciones sexuales, aunque sean promiscuas, sin preservativos. Por lo tanto, incremento de las infecciones de transmisión sexual, llegando a niveles pues de los años 40 entre los jóvenes. Algo bestial, como si hubiéramos retrocedido 50 años directamente en la educación sexual básica, digamos, culturalmente extendida. Eso es parte del impacto. Y si queréis resumirlo, práctica de hombres, cambian las percepciones de lo que es la sexualidad, de lo que son las relaciones, cambian las actitudes, luego lo vemos si queréis, cosifica a las mujeres claramente. ¿Cómo se habla de las mujeres? Putas, zorras, calientapollas, etcétera, etcétera, es decir, mal, siempre con términos denigratorios, y por lo tanto también cambian las prácticas sexuales sin darnos cuenta. Alguna cosa más. Un estudio estimador del tiempo que ven pornografía nos está hablando de grandes consumidores que ven más de 7.000 horas en su proceso de adolescencia o ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Podéis oír? Vale. No hay ninguna otra influencia tan importante en el proceso de convertirse en joven como la visualización de la pornografía para al menos un 25% de los jóvenes, ¿no? Sabemos que una habilidad media como aprender inglés para que te entiendan y para poder leer un texto básico necesita 400 horas. Bueno, pues imaginaros el impacto que tiene, siendo que no hay impactos, digamos, complementarios a este impacto tan importante. No hay casi educación afectivo-sexual importante, no hay vídeos alternativos importantes, no hay adultos educativos de referencia que nos puedan ayudar a pensar el tema, a hablarlo con tranquilidad, etc. Por lo tanto, nos planteamos a ver si se podía hacer algo en relación a la pornografía, y cómo había que enfocar la educación afectivo-sexual, y por eso hicimos un estudio experimental con jóvenes universitarios que quisieron participar, chicos y chicas, con 4 sesiones de trabajo de sensibilización, con 101 jóvenes participando, y aprendimos algunas cosas. Aprendimos, por ejemplo, algunas cosas en relación a la formación de las actitudes. Fijaros lo que se aprende en el porno, los preliminares, el inicio, el ambiente que se puede crear, las prácticas, la respuesta emocional que puedo tener. Puedo gritar, reír, llorar, ser suave o ser rudo. Pues eso se ve en el porno y se va, digamos, como si fuera un currículum formativo con todos estos temas claramente establecidos, sin darnos cuenta, va entrando y va impactando en ese imaginario sexual y en esas actitudes más profundas. Y se producen
actitudes como, por ejemplo, estas que estáis viendo, ¿no? El porno representa bien la realidad. Claro, lo dicen más los hombres que las mujeres. Un 87% de los hombres cree que es así, ¿no? Que representa bien a la sexualidad. No importa quién produce el porno, a mí no me importa, eso es secundario. No te importa cuando en realidad lo está produciendo ya una industria capitalista, por lo tanto, que quiere ganar algo. Lo gana contigo, lo gana con tu conducta. Bueno, no me importa. Las actrices y actores están protegidos, su salud no corre peligro. La mayoría de los hombres, cuando evidentemente sabemos que prácticas de elevado riesgo, como por ejemplo sexo anal acabando en la boca de la chica con diversos tíos durante una semana, es extremadamente arriesgado. Y además hay ocultación en las pruebas, como se ha podido demostrar en documentales diversos, y las asociaciones de exactrices, entre comillas, han denunciado una y otra vez. O enfermedades diversas o problemas diversos como el prolapso anal o otro tipo de situaciones que claramente están vinculadas a la pornografía, pero que no se habla porque es como de mal gusto, y evidentemente estas empresas no se van a dedicar a explicar estas cosas. Por tanto, distorsiones muy claras, y eso es lo que formaría parte de la distorsión en el proceso de socialización en relación a la sexualidad, en relación a la industria del porno, en relación al consumo del porno. Por ejemplo, la sexualidad es lo que se ve en el porno, la seducción no existe. A mí me lo han dicho directamente. Bueno, eso son palabras, no importa nada, ¿no? Y muchas de las aplicaciones de las apps trabajan sobre eso. Una de las apps, por ejemplo, si tú haces match orientada a adolescentes, si tú haces match con otra persona, quedan, se citan, ni se han hablado, no saben sus nombres prácticamente, y se empiezan a morrear, a meter mano, no sé qué, sin haber hablado. Es decir, no hay ninguna seducción, es estimulación sexual pura y dura. Bueno, fantástico, puede tener mucho interés, pero en cualquier caso reducir la sexualidad, el sexo, a la gimnasia sexual de la excitación, está bien, pero te estás perdiendo una parte, y vas a perder una parte de tu vida, ¿no? O en la sexualidad todo es válido. La violencia simbólica o con menores, la ESIA, la explotación sexual en la adolescencia, porque si yo veo chicas de 18, si una de 15 quiere, ¿por qué no voy a poder? La verdad es que hay muchas cosas que hacer, porque eso se ha implantado de manera masiva en muchos adolescentes y jóvenes. El sexo comienza con la erección y acaba con la eyaculación, masculinización de la sexualidad, por lo tanto, una distorsión también importante. Otras distorsiones como estas. Bueno, esto, voy un poco mal de tiempo, lo veréis, porque Juan lo tiene. Yo os invito a que vayáis a ver el episodio 1 de la temporada 1 de Euphoria, que es una relación entre dos chicos que se aprecian, y en realidad él empieza la relación, se tira encima de ella, intenta penetrarla y además la está asfixiando. Y el tío la aprecia, el chaval este, pero él cree que es guay. Bueno, no es guay. Y ella le dice, pero tío, ¿qué haces? Pensaba que te gustaba. ¿Cómo me va a gustar que me asfixies? ¿Cómo me va a gustar? En realidad es una muestra de cómo se está tematizando ya en series que hablan de adolescentes. Perdón. Que hablan de adolescentes y jóvenes este tema. También se banaliza y se distorsiona la concepción de lo que es la industria de la pornografía. Buah, es una industria, yo qué sé, pues son casi, ¿cómo decir?, benefactores de la humanidad, porque es gratis, hay algo gratis, cuando se están produciendo fortunas bestiales. ¿Cómo va a ser gratis? Creo que son actores y actrices y lo hacen porque les da la gana, se ve que disfrutan mucho. Bueno, Pornhub perdió a principios de este año ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos un pleito de más de 20 mujeres que la denunciaban por filmar en trata, por pornografía en trata. No les pagaba, dicho de otra manera, a estas mujeres porque tenían supuestas deudas con la empresa. Lo ha perdido ante los tribunales. Bueno, etcétera. No me voy a meter más. Y en cualquier caso es un mercado capitalista con inversiones astronómicas, ya no tiene poco que ver con
en cuanto a volumen en general, con lo que es el mercado artesanal, si quieren, ¿no? De alguien que pintaba una obra o hacía un libro o lo que sea. Y después, en el consumo de pornografía. Puedo controlar, muchos de los que trabajamos en los años 80 en consumo de drogas, sabemos que era una frase habitual, ¿no? Puedo controlar, lo dejo cuando me dé la gana. Bueno, veremos que al menos en un porcentaje de adolescentes eso no pasa, y de jóvenes. Hay realmente un proceso adictivo, porque es un generador de dopamina, porque es un activador del placer, pero se produce cada vez cuando ves más, porque hay un proceso de adaptación, de habituación. No veo qué mal puede hacer. Bueno, estos son los mitos profundos, por lo tanto, las actitudes, lo que está alimentando las actitudes de muchos adolescentes. Cambios en una dimensión social y cultural, con su cultura de porno, cambio en las consecuencias interpersonales, en las percepciones. Hay muchos cambios, voy a pasar un poco más rápido esto, pero entre otros, las prácticas de riesgo son especialmente preocupantes. Por ejemplo, no usar preservativo en chicos y chicas, pues hay muchos que declaran que efectivamente no han usado preservativos, o grabar a otras personas, la autoproducción de porno, ¿no? Para consumo privado o no privado, porque estas filmaciones al final corren. Casualmente son más los chicos que las chicas los que filman. El inicio del pago por sexo, porque claro, ves cosas que de manera consensuada, con consentimiento, no harás con tu pareja, sea chico o sea chica. No lo harás, es decir, quiero que lo hagamos con 5 tíos y que acaben todos eyaculando sobre ti y no sé qué, pues es muy difícil que esto te lo acepten, ¿no? Bueno, pues ¿dónde se hace? Pues se compra en prostitución, claro. Por lo tanto, eso, y las empresas saben lo que estás viendo porque tu IP queda conectada. Parte de la industria, del dinero que ganan, es con los datos que quedan registrados, porque estás activando la aceptación del registro de tus datos. Bueno, pues eso. Y algunas cosas más, como os decía, en los estudios experimentales hemos podido ver que uno de los procesos a los que está asociado el amplio consumo de pornografía es la desconexión empática. Nos llamaba la atención de que se pueda ver violencia, que se le pegue a una mujer o a un adolescente, o que se la viole por 5 tíos y que realmente o se le haga daño de diversas maneras, se la insulte, se la escupa, se le mee encima, no sé qué, y todos estén encantadas, ¿no? Y entonces, ¿por qué chicos y chicas en situaciones muy normalizadas, con valores, etcétera, lo aceptaban? Bueno, una de las cosas que hemos podido acreditar es que se produce una desconexión de los mecanismos de la empatía. Y si tuviéramos tiempo entraríamos más a fondo, pero quiero por lo menos que quede esto apuntado. Por lo tanto, es una práctica sobre todo de hombres, se desarrollan justificaciones, actitudes profundas. De tanto en tanto el sonido no funciona. Distorsiones en la percepción, distorsiones en la empatía, desconexiones, incremento de las prácticas de riesgo. Por lo tanto, esto no es inocente, ¿no? Alguna cosa más de la cultura del porno la podríamos ver. Ya estoy en límites. Si alguien quisiera ver esa tematización que os decía que se está produciendo, está Euphoria, que es un poco más dura, está Sex Education, que está bastante bien y que yo la recomiendo como para padres y madres o profesionales que quieren hacer grupos de discusión. Por ejemplo, si como educadoras o trabajadores sociales o gente que trabaja con chicos y chicas quiere hacer un conjunto de debates, Sex Education no está mal, porque además tiene un poco de sentido del humor y toca los temas, te permite tematizarlo, y está Black Mirror tiene uno de los episodios que muestra cómo se puede extorsionar a través del consumo de porno, y después hay algunas otras. Por ejemplo, Pandemic es muy interesante, está en Movistar, porque muestra cómo se produce transmisión de ITS en la filmación de pornografía. O Adictos a la pornografía es muy interesante, es un documental del País Semanal, también muestra cosas. O un montón de vídeos que hay en Dale una Vuelta.org,
que muestran... hay conversaciones con sexólogos, sexólogas que explican cosas como, por ejemplo, la adictividad, o explican cosas como, por ejemplo, chavales que consumen masivamente porno no pueden llegar a eyacular. Es decir, su masturbación, como la curva de la habituación en las drogas, llega un momento que no consiguen disfrutar de la misma manera, ¿no? Activarse. ¿Alguna cosita más? A ver si me va a hacer caso. Ya acabamos. Aquí habría... Ay, no sé por qué se ha distorsionado. Vale, estos 3 niveles. Hay un proceso de influencia sobre la conducta, si queréis, por si me preguntáis sobre, bueno, cuál es el impacto. Hay impactos que son, pues, relativamente básicos, como estos cambios más sencillos, como pedirle a tu pareja algunas cosas o digamos, migrar algo de lo que se ha visto en el porno a la relación sexual. En algunos casos hasta esto puede ser interesante si es consensuado, si la pareja lo disfruta. Bueno, está bien. El nivel medio es el que está bien, pero recordar que hay violencia simbólica, violencia física clara, básicamente sobre las mujeres. En todo el porno. Por lo tanto, cuidado, porque este nivel básico, decir está bien, parece que aceptemos eso. Hay que tenerlo claro. El segundo nivel es la conversión en una sexualidad puramente masturbatoria y cómo llega, por ejemplo, a la clínica de sexualidad ya esa explicación de es que mi pareja quiere básicamente que le masturbe. Vale, pues ese es uno de los impactos, uno de los marcadores de cuidado. Estamos en una situación un poquito más delicada, ¿no? Y el tercer nivel, que es el nivel de riesgo, que es ya experiencias con violencia de diversos tipos o experiencias sistemáticas en la prostitución para poder llevar a la práctica eso que estás viendo. Bueno, tenéis en Valencia un equipo excelente que ha hecho trabajos sobre adicción al cibersexo. Lo podéis encontrar en Alianza Editorial. Por lo tanto, vale la pena que lo tengáis presente para este tercer nivel, el nivel un poco más preocupante. Pero otras cosas también se producen en escalada de la oferta. Por ejemplo, la presencia de sadomasoquismo en la pornografía claramente extendida, en todo, ha tocado a todo el porno, o la pornificación de nuestras sociedades. Estos 2 textos os pueden permitir estudiar estos temas, el de Rosa Cobo sobre la pornografía, el placer del poder, y el de Nancy Bauer, cómo hacer cosas con pornografía. Son estudios críticos y que son interesantes. Bueno, alguna cosa más sobre redes o sobre la conexión entre prostitución y pornografía. En este momento los anuncios de pornografía fundamentales son anuncios en compañías de distribución de anuncios miméticos con el porno o anuncios en webs que funcionan como si fuera un catálogo de Amazon en el que se ofrecen directamente mujeres. Y ya casi para acabar, bueno, fijaros, otra cosa que se extiende a partir de la pornografía, la aceptación de la violencia en la relación sexual, forzar al sexo de tu pareja, 34% considera que no es violencia, o esto que no existía, digamos, de la manera, solo existía excepcionalmente. En mayo del 2020 ya había 211 manadas identificadas. ¿Qué tal? Ya había 211 manadas identificadas con centenares de, sobre todo jóvenes implicados, que entre otras cosas los cogen y pueden denunciarse estos delitos porque lo filman y lo distribuyen por WhatsApp, Telegram, etcétera, etcétera, ¿no? Es espectacular, ¿no? Que esto pase. ¿Quiénes son las perjudicadas? Es una pregunta fácil de contestar. Mujeres. Estas son 211 manadas judicializadas en mayo del 2020, casi hace un año. No deja de crecer. De hecho, es un problema especialmente preocupante. Solo había
violencia sexual en grupo, violación en grupo, en guerras, en situaciones de desorden social bestial, en revoluciones, digamos, más o menos muy descontroladas, etcétera, ¿no? Porque si no, era muy poco frecuente. De hecho, la Fiscalía no informaba de la violencia sexual en grupo, porque era muy poco frecuente. Según ellos, era muy poco frecuente. Por lo tanto, ¿qué ha pasado? Como para que ahora sea, desde 2008 casualmente, sea cada vez más importante desde el punto de vista del tipo de agresión y desde el punto de vista de la cantidad de agresiones. Bueno, pues algo está pasando y nos lo vamos a tener que plantear, ¿no? Se preparan previamente, están guionizadas, hay un ritual similar al del porno y además se exhibe. Ese exhibicionismo es mimético con el porno también. Se filma, no hay una violación no filmada, se filma y después se distribuye, porque es como emular el porno. Bueno, en fin. ¿Hay algo que se puede hacer? Sabemos que la educación afectivo-sexual de corta duración, menos de 10 horas, tiene un impacto mínimo. Solo modera un poco, de manera significativa, pero poco, las prácticas de riesgo. No tiene impacto sobre los otros riesgos. El qué miras, mirando violencia, las actitudes respecto del porno y las valoraciones positivas, las actitudes positivas respecto del porno. Por lo tanto, si algo hay que hacer, y con esto ya acabo, es desde la educación afectivo-sexual, desde todos los niveles, desde que los chavales empiezan a hacer preguntas. Evidentemente no se hablará de la misma manera, se habla más de emociones, de los afectos, del esquema corporal, del autorreconocimiento, de la aceptación de tu cuerpo, del placer, poco a poco, etcétera. Implicar a padres y madres, no saben cómo hablar con sus hijos, por tanto no hablan o hablan mal, hablan castigando, solo un pequeño porcentaje que no llega al 10% sabe hablar bien con sus hijos de este tema y crear espacios de confianza. Actualizar la educación afectivo-sexual, hablar de la pornografía, de las redes sociales, etcétera, como puerta de entrada al consumo pornográfico y la pornografía como puerta de entrada a la prostitución. Seleccionar y desarrollar material que sea bueno, promover la investigación. Aquí hay mucho que hacer porque hay mucha investigación que hacer. Por ejemplo, sobre los impactos de la tecnología 5G, prácticamente no se sabe nada sobre adolescentes y jóvenes. Y después promover algunos controles legales, que esto es un debate más abierto, pero que los juristas y el conjunto de la sociedad debería plantearse de una manera seria. El prohibicionismo, ya os digo yo, que tiene un recorrido limitado. Se ha intentado masivamente en el Reino Unido y dio un resultado penoso. Y, por ejemplo, no lo está consiguiendo Arabia Saudí, por deciros, países extremadamente prohibicionistas para cualquier cosa que pase en Internet. Bueno, pues no lo están consiguiendo de ninguna manera. Por lo tanto, hay que planteárselo, por lo menos hay que planteárselo desde el punto de vista crítico, porque ese es el cambio principal que fundamentará el resto de cambios. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene interés, UNESCO en el 2009, esto estaba empezando masivamente, ya tenía claro que la educación sexual era un reto claramente importante en la educación. Si alguien tiene interés, me podéis contactar o a través del profesor Rodríguez o directamente en el correo electrónico. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias. Yo creo que bueno, la conferencia ha sido muy interesante y han salido muchos temas. Estamos aquí comentando a las compañeras María Eugenia, Erika, que el tema de la pornografía tiene muchos elementos imbricados, ¿no? El tema de lo comercial, lo económico, lo socializador. Muchísimos temas que están como interconectados y que, bueno, habría que seguir o debemos de seguir trabajando. Vamos a hacer un pequeñito descanso, ¿vale? Nos hemos alargado 10 minutillos, pero no pasa nada, ¿vale? Nos vemos de aquí son las 11:10, nos vemos a las 11:25. ¿Existe alguna pregunta antes de cerrar? Si alguien quiere plantear. Sé que alumnado de los grupos A y C habíais propuesto algunas preguntas. Si queríais hacer alguna, pues bueno.
Eva, eso no es una pregunta, eso es un memorándum. Sí. Eh, La puedo contestar si quieres. Perfecto, sí. Brevemente. Me parece bien, pero Paso. Spencer, ya sabéis que es una provocadora y que está bien su planteamiento, pero yo creo que es, digamos, fallan dos cosas. Una primera cosa es que no es cierto que sea una ficción. Puedes ficcionar el amor, o puedes ficcionar una relación de amistad, o puedes ficcionar que le pegas a alguien con una botella, pero no ficcionas sexualidad. Existe realmente. Los adolescentes y los jóvenes, entre otras cosas, se activan emocionalmente porque eso es real. Está pasando. Es decir, esa mujer o esa chica, si son 5 hombres que están orinando sobre ella, son 5 hombres que orinan sobre ella. Eso no se ficciona. Y por otro lado, no hay pensamiento crítico. No reconoce que hay industria capitalista que está vinculada a la prostitución, como sabemos perfectamente, y economistas y sociólogos hemos estudiado este tema bastante bien, y queda mucho por estudiar, pero lo hemos estudiado bastante bien. Para daros una idea, una de las industrias como Pornhub tiene que haber invertido del orden de 5.000 millones de dólares para poder estar haciendo esto con supercomputación, como está haciendo en instalaciones tan grandes como vuestro hospital de especialidades más grandes de Valencia. Por lo tanto, eso no se improvisa y tiene que ver con la representación del cuerpo humano, digamos, un poco provocativa. Para nada. Se ha producido una escalada que no tiene nada que ver y que debe analizarse, y que yo creo que Roscoe analiza muy bien. Y en otros textos. Perdonad. Ahora se me oye un poco mejor. ¿Qué tal? Vale, pues estaba diciendo que hay, digamos, dos fallos en la argumentación, que uno es el que no es ficción, es que pasa realmente. Y es muy interesante el Pandemic, el documental que os he dicho, porque, por ejemplo, se habla de 300 mujeres con infecciones muy graves, con mortalidad, por culpa de manipular las pruebas. No hay ficción, hay las prácticas que se observan. Lo tenéis en las transparencias. Pandemic es uno de los primeros que se hizo. Hay muchos otros, cada año prácticamente está saliendo alguno. Y si alguien tiene interés, os puedo enviar referencias sobre, está todo en inglés, pero os puedo enviar referencias sobre estas investigaciones, sobre los impactos que tiene sobre las mujeres que están en este mundo de la pornografía, mejor o peor, ¿no? Y la segunda es la vinculación con el mercado capitalista. Como os decía, las inversiones son astronómicas, y como son astronómicas, detrás hay una industria capitalista y están, digamos, desarrollando intereses que son poco confesables y que no ayudan a la liberación de las mujeres y los hombres, ni a la liberación de nuestra sexualidad, que eso va por otro lado. ¿Qué tal? Juan, yo ahora no os oigo. Bueno, perdón. Sí, ya. Bueno, pues lo dejamos aquí si queréis. Gracias, Luis, por tu participación. ¿Aquí hay alguna más? Por resumir, la pornografía no es el problema es la industria pornográfica, criminalizar no lleva a la solución. Sí. No. El propio porno, todo el porno, no sé si se me oye. Sí. Todo el porno tiene que ver con un tratamiento de la mujer muy claro. Mira, esto yo lo he discutido en Zaragoza con unos compañeros que producían porno y casualmente no dejan que las mujeres que están en las filmaciones usen preservativos.
Eso es una microindustria, esa sí que es casi artesanal. Bueno, pero no usan preservativo, usan prácticas. Los hombres, por ejemplo, no pagan. Entonces es como una semiprostitución. Perdón, no pagan, no cobran. Ellos pagan por participar en las filmaciones. Por lo tanto, es una modalidad de explotación sexual. No hay que criminalizar, es cierto. No, en todo caso, no hay que prohibir, porque va a ser imposible en cualquier caso. Pero hay que ser críticos no solo con la gran industria del porno, sino con lo que significa de convertir en un objeto de satisfacción sexual o de producción de excitación para los hombres. El porno feminista está abriéndose un camino, pero yo creo que tampoco tiene mucho sentido y que al final está cayendo en los mismos tópicos que cualquier porno, porque, bueno, es un debate más largo, pero porque al final lo que hace es utilizar como objetos, cosificar a las personas implicadas en sus filmaciones. Es un debate más largo, lo siento, pero si queréis en algún momento lo podemos tener, aunque sea por escrito. La verdad es que es un debate amplio y arduo y con muchas ramificaciones. Bueno, lo vamos a dejar aquí si queréis. Gracias, Luis, por tu participación. Gracias. Súper interesante. La verdad es que sabíamos que iba a ser muy interesante. Vamos a vernos pues en un cuartito de hora, si queréis, a las 11:30, por ejemplo. 11:35, ¿vale? Vamos a dejarlo 20 minutillos, 11:35, nos vemos otra vez aquí, ¿vale? A vuestras preguntas os diré que sí que es cierto que vamos a grabar todas las comunicaciones, ¿vale? Toda la jornada y, bueno, lo tendréis registradas, ¿vale? Pues nada, nos vemos aquí a un ratito, ¿vale? A las 11:35. Gracias y luego nos vemos. Gracias.